Despertó debido al fuerte aroma de medicamentos y cloro. Abrió los ojos y se encontró atado a una sucia cama de hospital. Frente a él, un hombre vestido con una bata blanca, manchada de sangre. Este individuo, sonriendo, le preguntó: ¿me recuerdas? Confundido, el hombre en la cama respondió: ¿quién eres? ¿Qué quieres? El hombre de la bata dijo: yo, al igual que tú, soy médico y además el esposo de la mujer embarazada a la que dejaste morir debido a tu ebriedad. Hoy cobraré venganza, pero no te preocupes, no te quitaré la vida. Te haré sufrir torturas inimaginables que recordarás en cada noche de insomnio. Hola, Fepo. Permíteme compartirte una increíble historia respaldada por el testimonio de mi tío y un video impactante que valida lo sucedido. Mi tío, quien es médico militar, trabaja en un hospital que por razones de seguridad omitiré su nombre. Suele quedarse a dormir en el hospital cuando es demasiado tarde como para regresar a casa. En una noche tranquila, él caminaba en un área de acceso exclusivo para adultos. La oscuridad y el silencio reinaban en el lugar, confirmando la ausencia de personas en los pasillos. Días antes, sus compañeros habían comentado haber escuchado llantos de un niño a altas horas de la noche. La mayoría atribuía estos sonidos a ecos de otros pisos. Esa noche en particular, mi tío se encontraba incapaz de conciliar el sueño. Durante su recorrido, el silencio era abrumador. Sin embargo, en cierto punto, comenzó a escuchar débilmente el llanto de un niño a lo lejos. Con cada paso que daba, el llanto se volvía más intenso. Una sensación de inquietud y sorpresa creció en él, ya que sabía que no era posible que un niño estuviera en esa área del hospital. Movido por la curiosidad y la inquietud, decidió capturar lo que estaba experimentando con su celular. Lo que estás a punto de ver y escuchar en el video es una prueba irrefutable de que presencias atormentadas pueden coexistir con nosotros. Aunque el tiempo ha atenuado la intensidad de esta situación, todavía hay médicos y enfermeras que reportan escuchar llantos en medio de la noche. Algunos de ellos han sido testigos a lo lejos de la figura de un niño que deambula por los pasillos. Esta historia continúa siendo motivo de conversación entre el personal del hospital. Aunque nos esforzamos por encontrar explicaciones racionales, el video y los testimonios persisten como evidencia de que en ocasiones lo inexplicable se cruza con nuestra realidad. Hola, Fepo. Es un gusto saludarte y escuchar tus historias. Aquí te cuento algo que me ocurrió hace un tiempo. Soy originaria de Aguascalientes y quiero compartir una experiencia que viví hace unos años durante mi estadía en un hospital privado. Fui sometida a una cirugía. Mi hermana fue la encargada de llevar a cabo la operación. Tras la cirugía, me llevaron a mi habitación donde mi esposo me esperaba. Aunque aún me encontraba somnolienta por la anestesia, tenía conciencia de mi entorno. Recuerdo bien que mi hermana se despidió de mí tras asegurarme que la cirugía había sido exitosa. En ese momento,
Sosteniendo mi celular, llamé a mi mamá para informarle sobre mi estado. Después de esto, dejé mi celular cerca de mi mano derecha y me sumergí en un sueño profundo. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando me desperté súbitamente debido al frío que sentía. En la oscuridad de la habitación, pude percibir una silueta femenina justo al pie de mi cama. Lentamente, la silueta se movió hacia mi lado derecho y después se desplazó hacia la puerta de la habitación, la puerta que estaba justo frente a mí. Extrañamente, la puerta se abrió sin que yo viera movimiento en la cerradura. Con la luz del pasillo iluminando la habitación, pude distinguir que la figura era de una mujer con una bata de hospital, muy similar a la mía. Por un instante, pensé que se trataba de otra paciente del hospital. Sus movimientos parecían más un deslizamiento que un caminar. Era como si estuviera flotando. A medida que salía, su cabello negro y lacio se volvía visible en la penumbra. La puerta se cerró gradualmente a medida que ella se desvanecía en el pasillo. Rápidamente me dirigí a mi esposo, quien estaba dormido en un sillón cercano. Le comuniqué lo que había ocurrido, instándola a seguir a la mujer para averiguar su identidad. Al salir del pasillo, se topó con 2 enfermeros que le afirmaron que nadie había salido de mi habitación. Intrigados, los enfermeros compartieron que días atrás, una mujer de cabello largo y oscuro había fallecido en la habitación contigua. Esa misma noche, varios médicos y personal habían afirmado haber visto a esa misma figura deambulando por los pasillos del hospital. Quedó claro para mí que esta mujer había dejado asuntos pendientes que no pudo resolver en esta vida. Mi abuelo mantenía una estrecha amistad con un hombre llamado Rubén, desde que eran niños. A Rubén le apasionaba la pesca, y en muchas ocasiones mi abuelo lo acompañaba en sus jornadas a la orilla del agua. Un martes por la tarde, mientras regresaban de sus trabajos, Rubén mencionó a mi abuelo que planeaba ir a pescar durante el fin de semana, y ambos acordaron que lo harían juntos. Sin embargo, el sábado por la mañana, mi abuelo comenzó a sentirse mal. Su estado de salud empeoró rápidamente, por lo que mi abuela lo llevó de urgencias al hospital, donde lo diagnosticaron apendicitis. Ese mismo día, mi abuelo fue sometido a una cirugía para extirpar su apéndice y luego fue trasladado a la sala de recuperación. A pesar de lo agotador de la experiencia, se encontraba despierto y sediento, cuando de pronto sintió un toque en su hombro derecho. Para su asombro, era Rubén, su amigo, quien se encontraba ahí junto a él. Mi abuelo se disculpó por haber arruinado sus planes de pesca debido a su enfermedad. Rubén respondió con una sonrisa y le aseguró que lo más importante era que su mejor amigo estuviera bien. Al día siguiente, cuando mi abuela visitó a mi abuelo en el hospital, él compartió la experiencia de la visita de Rubén. Sin embargo, la reacción de mi abuela fue de sorpresa y desconcierto. Le explicó a mi abuelo, con profunda tristeza, que era imposible que Rubén lo hubiera visitado en el hospital, ya que Rubén había sufrido un accidente mortal el viernes por la noche. Mi abuelo compartía esta historia con nosotros, sus nietos, como un ejemplo de cómo una verdadera amistad puede trascender incluso la barrera de la muerte. La historia de su amigo Rubén dejó una profunda impresión en nosotros, recordándonos que los lazos fuertes entre las personas pueden perdurar más allá de lo terrenal.
Hola, mi nombre es Gerardo y soy un gran fan del podcast paranormal. Permíteme compartirte una experiencia sobrenatural que viví hace algunos años mientras realizaba mi servicio social como enfermero en un pequeño pueblo llamado Jiménez, en Coahuila. Durante aquel año, compartimos el centro de salud con otros 6 pasantes de enfermería. Las historias de brujería y fenómenos extraños en el pueblo se convirtieron en algo cotidiano. Inicialmente, resté importancia a estos rumores, pero poco a poco empecé a notar cosas que desafiaban lo normal. Mis días se llenaron de eventos extraños, aves volando en círculos cada vez que salía al patio, murmullos y llantos que parecían emerger de la nada, un inquietante patrón de despertar cada madrugada a las 3:33 de la mañana, sintiéndome observado desde la oscuridad. La situación alcanzó un punto crítico cuando sombras comenzaron a moverse por el hospital de forma inexplicable. Las veíamos en los pasillos, en los consultorios y en las bodegas también. Intenté seguirlas e incluso enfrentarlas, pero siempre escapaban de mi alcance. Un domingo por la tarde, mientras esperaba a una amiga que llegaría a comer conmigo, una situación escalofriante ocurrió. Mi amiga entró al consultorio a trabajar en algunos documentos y yo me sumergí en mis tareas. Después de unos 30 minutos, mientras limpiaba el interior del carro y escuchaba música, una voz femenina claramente resonó en mis oídos. ¿Ya nos vamos? Giré instintivamente y me encontré con una silueta difusa. Lo que sí pude distinguir fue su uniforme blanco. El sol cegaba mis ojos. Contesté rápidamente, pensando que mi amiga estaba apurada. Claro, dame 5 minutos. La figura se dirigió al interior del hospital. Después de un rato, entré a buscarla y le dije: ¿qué pasó? ¿Para eso me fuiste a apurar? Ella me confesó que no había salido en ningún momento del hospital. Un escalofrío recorrió nuestras espaldas. El silencio tenso se mantuvo por un momento y decidimos cerrar la oficina y marcharnos. Días más tarde, me enteré por un compañero que esa extraña presencia se mostraba frecuentemente al personal del hospital y que incluso, recientemente, una compañera renunció después de tener un encuentro en una bodega con esta entidad, la cual se materializó en el techo de la bodega, como si estuviera colgada de una cuerda atada a su cuello. Durante el resto del año, continué trabajando en aquel centro de salud, aprendiendo a convivir con aquella presencia que a menudo percibía. Desarrollé un profundo respeto por lo desconocido. Hola Fepo, agradezco que te tomes el tiempo de leer mi historia. Te envío un cordial saludo. Soy enfermera y he trabajado en un hospital durante muchos años. Durante mi turno nocturno, llegué al hospital y junto con la enfermera asignada esa noche, nos preparamos para trabajar. Lamentablemente, aquel día teníamos un paciente masculino en estado terminal. Eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando el familiar que acompañaba al paciente nos informó que saldría a fumar un cigarrillo. Regresó unos 20 minutos después, pero lo que ocurrió a continuación me estremece hasta el día de hoy. Estaba en la estación de enfermería cuando escuché los gritos de la señora. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! La otra enfermera y yo nos apresuramos a llegar al lugar y vimos una sombra negra a un lado de la cama. Parecía estar envuelta en una especie de túnica
Tenía agarrada la mano del paciente. Nos quedamos paralizadas ante la entidad. Esa presencia, o lo que sea que fuera, desapareció en un segundo. Lo más impactante es que se dejó ver por nosotras y por la familiar del paciente. La señora entró en pánico y nosotras tuvimos que mantenernos fuertes para atenderla. Le dimos un tranquilizante y le pedimos que intentara descansar un rato. Una vez que la señora finalmente se durmió, gracias al medicamento, comentamos lo sucedido, sin poder encontrar ninguna explicación lógica. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. A las 4:30 de la madrugada, un alarido salió del cuarto del paciente terminal. Era un grito que no podía haber emitido aquel hombre, ya que se encontraba intubado. Este grito llenó el pasillo, resonando en cada rincón del hospital. Todos corrimos hacia la habitación, solo para descubrir que el paciente ya no tenía signos vitales. Días después, a través de un médico que estaba al tanto del caso, supimos que el paciente había causado mucho daño a otras personas en vida. El médico no quiso proporcionar más detalles. Tal vez aquella oscura entidad que presenciamos era un enviado del infierno mismo, con la misión de llevarse el alma de aquel hombre. La experiencia dejó una profunda impresión en nosotras, recordándonos que hay cosas más allá de nuestra comprensión en este mundo. Hola, soy Gabriel García Calderón. Trabajo como enfermero en el Instituto Matamoros, en Tamaulipas. Permíteme compartirte mi experiencia. Trabajo en el turno matutino en un hospital de 3 pisos. Durante un periodo hubo escasez de personal, lo que implicaba asumir una carga de trabajo mayor. En mi caso, junto con otro compañero, nos asignaron la responsabilidad de atender a 16 pacientes, incluido un paciente en aislamiento. Recuerdo haberme presentado a los pacientes esa mañana, como de costumbre. Luego, llegué al cubículo de aislamiento, donde las precauciones son rigurosas. El paciente era un señor que le faltaba la pierna izquierda. Estaba conectado a un suero y tenía una sonda para orinar. Lo revisé y todo parecía estar en orden. Más tarde, la jefa de enfermeras me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Me preguntó, ¿dónde está el paciente aislado? En tono irónico, le expliqué que el paciente no podía caminar y que no tenía ningún familiar presente. Acompañé a mi jefa hasta el cuarto y, para mi asombro, el paciente había desaparecido. Al entrar, me di cuenta de que la ventana estaba abierta y justo en ese momento vi como una especie de ave negra, parecido a un cuervo, salía rápidamente por la ventana, pero no tomé importancia a este detalle. Inmediatamente, comencé a buscar al paciente en las áreas cercanas, sin tener éxito. Es relevante mencionar que el suero y la sonda para orinar estaban colgados a un lado de la cama. Mi jefa sugirió que se trataba de una fuga de paciente, dejando el misterio sin resolver temporalmente. 30 minutos después de este incidente, una compañera del área contigua corrió hacia mí y me dijo que mi paciente yacía en el suelo. Confundido, le pregunté de qué paciente hablaba. Ella respondió, «Tu paciente del aislado». Le expliqué que el paciente había desaparecido y no podía estar ahí. Aún así, todos corrimos hacia el cuarto y al abrir la puerta, vimos al paciente tendido en el suelo, aún conectado al suero y a la sonda para orinar, lo cual era imposible. Hicimos todo lo posible por reanimarlo, pero lamentablemente había fallecido. Luego, seguimos el proceso habitual de identificación del cadáver.
Cuando salimos del cuarto, nos encontramos con un familiar que acababa de llegar. Le dimos la triste noticia y su respuesta nos dejó desconcertados. El familiar simplemente dijo que ya sabía que había fallecido. Le preguntamos cómo lo sabía y respondió: mi abuelo no era bueno. La pérdida de su pierna no fue por la diabetes. Sus propios hermanos lo atropellaron con toda la intención de quitarle la vida. Él era un nahual y hace un rato vino a despedirse de mí. Todos quedamos impactados. Esa historia aún se cuenta en el hospital. Hola Fepo, mi nombre es Andrea. Actualmente vivo en la Ciudad de México y quiero compartir contigo una historia que le sucedió a mi madre cuando yo nací. Todo ocurrió en un hospital de monjas en el estado de Morelos. Durante una noche, mi madre, agotada por el parto, descansaba en la habitación. Un silencio inquietante llenó el ambiente, interrumpido únicamente por las agitadas respiraciones de mi mamá y el tenue resplandor de las luces de emergencia. De pronto, desde un rincón de la habitación, un sutil rastro de humo comenzó a ascender lentamente por la pared. Mi madre, sorprendida, me sujetaba fuertemente en sus brazos, mientras sus ojos seguían con inquietud el avance del humo. El hilo de humo alcanzó el techo y se deslizó sigilosamente en dirección hacia nosotras, como una presencia acechando en la oscuridad. Un escalofrío recorrió a mi madre, mientras un inexplicable temor la paralizaba. Intentó pronunciar una oración, pero su voz se quebraba sin poder articularla. El humo se posó sobre nosotras, descendiendo en espiral como un torbellino. Mi madre, desesperada, luchó por mantener su mente enfocada en la oración. Entre sus labios, apenas audibles, pudo articular las palabras siguientes: Jesús, santificado sea tu nombre. En un instante, el humo retrocedió de manera abrupta, como si una fuerza invisible lo repeliera. Mi mamá, conmocionada, me abrazó con fuerza y huyó de aquella habitación en busca de auxilio. Los pasillos desolados y silenciosos, según cuenta mi madre, parecían ocultar un oscuro secreto, mientras el eco de sus pasos resonaba en el vacío. Finalmente, encontró a una enfermera. Sus ojos reflejaban asombro y desconcierto ante el relato aterrador de mi madre. La enfermera dudó unos segundos, pero finalmente le contó un secreto perturbador. Aquella habitación, donde todo ocurrió, había sido ocupada años atrás por una mujer que perdió la vida durante el parto. Desde ese momento, su espíritu parecía vagar por el hospital. Lo tétrico es que esa mujer perdió la vida debido a un enfisema pulmonar que se complicó durante el nacimiento de su hijo. Dicen que la mujer había fumado incluso horas antes de dar a luz. Curioso, ¿no crees? Ahora esa entidad se presenta en forma de humo a aquellas madres que reposan con sus hijos en esa oscura habitación. Hola Fepo, mi nombre es Alexia. A lo largo de mi vida, he sido testigo de inquietantes experiencias paranormales. Sin embargo, lo que estoy a punto de compartir contigo es la única que ha dejado una marca física en mi cuerpo. Hace varios años, durante mis años de preparatoria, formé parte del equipo de paramédicos de la Cruz Roja. También he trabajado en distintos hospitales de mi comunidad,
presenciando distintas experiencias paranormales, por lo que intuyo que de alguna manera yo las atraigo. Tras regresar a casa después de un agotador día, seguí mi rutina nocturna como siempre. Cené, me bañé y me acosté a dormir. Siempre he tenido la manía de mantener mis pies cubiertos, incluso en las noches más calurosas. Sin embargo, esa noche, algo fuera de lo común sucedió. Alrededor de la medianoche, una fuerza desconocida tiró violentamente de mi dedo gordo del pie izquierdo. Cuando logré reaccionar, me encontraba a mitad de la cama, con los pies y parte de mis piernas suspendidos fuera de ella. La manta que solía cubrir mis pies estaba doblada de manera extraña, enrollada alrededor de ellos. Mi dedo latía intensamente, presa de un dolor insoportable. Curiosamente, en ese momento no experimenté miedo, aunque aún no puedo explicar por qué. Al despertar la mañana siguiente, mi dedo estaba terriblemente hinchado y tuve que buscar atención médica. La doctora, a quien conocía bien, me pidió que le contara lo que me había ocurrido y así encontrar la causa de la hinchazón. Aunque compartí lo que había ocurrido, no supe si me creyó o no, y el resultado de aquella situación fue diagnosticado como un esguince en el dedo. La semana siguiente, una vez más, durante la madrugada, ocurrió algo espantoso. Mi perro, que ese día durmió en mis pies, sin motivo aparente, comenzó a ladrar con una furia inusual hacia la puerta de mi habitación. Yo estaba tumbada de costado, dando la espalda a la entrada. Observé de reojo cómo mi perro se tensaba, plantado en la esquina de la cama, gruñendo hacia la puerta, como si algo le representara una amenaza. Una sensación de inquietud me invadió al presenciar su reacción. La tensión aumentó cuando mi perro dirigió sus ladridos y gruñidos hacia el lado de la cama donde yo me encontraba. Se acercaba cada vez más a mí, como si algo a mi lado se aproximara. Movida por la necesidad de descubrir qué generaba tal reacción en el perro, decidí girar la cabeza. Entonces, lo vi. Una figura alta y oscura, sin rostro ni rasgos distintivos. Parecía una sombra materializada, parada justo a mi lado. Me quedé paralizada y después solté un grito de terror. Mi madre llegó inmediatamente. El perro no dejaba de ladrar y yo no podía parar de llorar y de gritar. La sombra seguía ahí, parada a mi lado, pero parecía que solo yo podía verla. La sombra estiró su brazo, tratando de tocarme la cabeza. En ese momento, mi perro se aventó hacia ella, con una furia incontrolable. Lamentablemente, se lanzó al aire sin poder morder nada ni a nadie, y cayó al suelo lastimándose una patita. Hoy agradezco a mi perro haberme defendido de aquella entidad maligna. En un parpadeo, así como llegó, se desvaneció. Tras unos minutos, logré calmarme y el ambiente se relajó. Lo que no desapareció fue el hecho de que cada noche, sin excepción, a las 3 de la mañana, despierto para escuchar el inquietante silencio de la noche, esperando que en cualquier momento la sombra aparezca nuevamente. Hola, Fepo. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi relato. Te envío un cordial saludo. Te escribo desde Guadalajara. Mi nombre es Catalina Ruiz y quisiera compartir contigo
Una historia que me traumatizó de por vida. Hace aproximadamente 5 años, tuve complicaciones respiratorias graves. Llegué a un punto en el que una noche me resultó casi imposible respirar con normalidad. Mi pulso comenzó a descender y mi madre, aterrada, llamó a una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, diagnosticaron una inflamación pulmonar y consideraron vital mi traslado a un hospital para recibir atención urgente. Así fue como llegué a un hospital privado en mi localidad. Era un centro médico con una atención bastante buena. Después de que me diagnosticaron, tuvieron que intubarme para poder restablecer mi capacidad respiratoria. Me asignaron a la habitación 316, donde compartí espacio con una mujer de edad avanzada que estaba en estado de agonía debido a los estragos de la edad. Compartimos 3 noches en esa habitación y cada noche, en sus momentos de agitación, repetía una y otra vez el nombre de Raquel. La enfermera encargada me contó que Raquel era su hija. Según me dijeron, la había dejado en el hospital, proporcionando una tarjeta de crédito para los gastos necesarios, y después no volvieron a verla más. En la tercera y última noche, la paciente sufrió un paro cardíaco. Más de 3 médicos y 2 enfermeras acudieron rápidamente para intentar reanimarla, pero sus esfuerzos resultaron en vano. A las 2:40 de la madrugada, doña Teresita falleció. Los médicos dieron aviso a sus superiores y retiraron su cuerpo de la habitación. Esa noche en particular, mi recuperación ya estaba en un 90% y los dispositivos y tubos que me ayudaron a respirar habían sido retirados. Sin embargo, pasé el resto de la madrugada sumamente intranquila debido a la impresión que me causó la partida solitaria de doña Teresita. Al día siguiente, con más fuerza, me permitieron levantarme y caminar sola hasta el baño. Salí de la habitación y fue en ese momento cuando ocurrió lo peor que he experimentado en mi vida. Al girar en uno de los pasillos, choqué bruscamente con un enfermero que empujaba una camilla con un cuerpo cubierto, con una manta blanca hasta la cabeza. El impacto fue fuerte y el enfermero giró bruscamente la camilla con la intención de causar el menor daño posible, haciendo que el cuerpo que transportaba, cayera al suelo. En un intento inútil por ayudar, sujeté el riel de la camilla y en ese preciso instante, una mano gélida se aferró a mi muñeca. Claramente escuché un murmullo que decía: Raquel. Mi sorpresa fue abrumadora. Cuando la manta cayó al suelo, reveló el cuerpo sin vida de doña Teresita, quien estaba siendo trasladada al anfiteatro para su preparación. El enfermero también vio con claridad cómo la mano de la mujer agarraba mi muñeca. En ese momento me desmayé y solo recobré la conciencia cuando me encontraba nuevamente en mi cama. Esta historia me llena de un inmenso miedo, pero también de una profunda tristeza por doña Teresita. Raquel. Esta noche nos aventuramos a través de los fríos y oscuros pasillos de los más aterradores hospitales. Juntos exploramos el escalofriante abismo que yace detrás de las puertas de la medicina y la sanación, donde las sombras cobran vida y los susurros de los pacientes se entrelazan con los ecos del pasado. Hemos sido testigos de la resistencia, el valor y la esperanza que brotan en medio de la adversidad, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar su camino. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca tengas que vivir una experiencia como esta.